Bien, buenos días, vamos a dar inicio. Sebastián, ¿está atento? Sí, profe. Ya, bien. Entonces tenemos el tema, el género épico, parte 3. Bien, en el primer bimestre habíamos visto estos casos, entonces ahora vamos a la práctica en sí del conocimiento del texto. Entonces aquí tenemos la presencia de un poema épico que es la Ilíada. Entonces ahí está en el icono, en la iconografía o en la imagen, la presencia de dos guerreros famosos, Aquiles y el gran Héctor. ¿Bien? Aquiles el de los pies ligeros, Héctor el de rutilante casco. Entonces son metáforas que se le da a cada guerrero. ¿Bien? Dice Atrida, gloriosísimo, protector de tu pueblo. Agamenón, todo esto deberíais hacerlo en un momento más propicio, cuando una pausa acaezca en el combate y se haya apaciguado en algo el ardor que inflama mi pecho. Yacen insepultos lo que hizo sucumbir Héctor, hijo de Príamo, cuando Zeus le dio gloria, y vosotros nos aconsejáis que comamos, ahora mismo que combatieran en ayunas, sin tomar nada y a la puesta del sol. Después de vengar la afrenta, celebraríamos un gran banquete. Hasta entonces no podrían pasar por eh, mi, gar, gan, mi garganta ni manjar ni bebidas, porque mi amigo ha muerto y yace en mi tienda con los pies hacia el umbral atravesado por el agudo bronce y rodeado de mis amigos que le lloran. Por esto, cuando dices no interesa mi corazón, que solo piensa en la matanza, la sangre y los doloridos sollozos de los hombres, y el ingenioso Ulises le contestó: oh Pélida, Aquiles, el más valiente de los aqueos, más fuerte eres que yo, también me superan en el manejo de la lanza, pero en cambio te aventajo en sabiduría porque nací antes que tú y mi experiencia es por lo tanto mayor. Cede pues a mis palabras. La lucha agota muy pronto a los hombres que sufren de hambre y el bronce, al principiar a cegar, hace caer muchas espigas, pronto se hace más escasa. La miles cuando Zeus, árbitro supremo, inclina al otro lado la balanza. No es con su estómago vacío como los aqueos deben llorar a sus muertos, pues, cayendo muchos cada día, ¿cuánto podríamos entonces respirar? Es necesario enterrar con ánimo firme al que muere y llorarle, pero aquellos a quienes la guerra respete, coman y beban para que luego, cubiertos de indomable bronce, les sea factible combatir sin descanso al enemigo. Fragmento de Homero, la Ilíada. ¿Sí? En el siguiente texto, Héctor, tú eres ahora mi padre y mi venerable madre, mi hermano mi hijo, y mi joven esposo. Ten esta vez piedad y quédate en la torre. No hagas de tu hijo un huérfano, ni de tu esposa una viuda. Detén el ejército junto al Cabraigo, donde la ciudad es accesible y el muro más fácil de escalar. Ya por 3 veces los más esforzados aqueos han intentado el asalto por aquel lugar. Los dos Ajax, el ilustre Idomeneo, los Atridas y el valeroso hijo de Tideo, o porque alguien buen conocedor de los oráculos se le indicara, o porque su propio corazón le impulsara a hacerlo, contestó el insigne Héctor, el de rutilante casco. También a mí esto me preocupa, mujer, pero me avergonzaría temiblemente ante los troyanos y las troyanas de largos velos si permaneciera como un cobarde lejos de combate. Tampoco mi corazón me incita a ello, pues aprendí a ser siempre esforzado, a pelear entre los primeros para conservar la gloria inmensa de mi padre y de mí mismo. En mi mente y en mi corazón tengo esta seguridad. Día vendrá en que parezcan los sagrados, la sagrada Ilión y Príamo y su pueblo, el de sólidas lanzas,
pero no me preocupa tanto la suerte de los troyanos, de la misma Hecuba, del rey Príamo y de mis numerosos y valientes hermanos que caerán en el polvo a manos de los enemigos. Te lleve, llorosa, privándote de libertad. Quizá entonces tejas telas de Argos para otra mujer o acarrees agua de la fuente. Meseida sufriendo infinitos pesares, y un día viéndote llorar, alguien dirá, es la esposa de Héctor, el primero en el combate entre los troyanos, domadores de caballos cuando en torno a Ilión peleaban. Así dirán, y para ti será un nuevo dolor por haber perdido al hombre capaz entre todos de alejar de ti el día de la esclavitud. Fragmento de Homero, la Ilíada. Entonces, aquí está la versión para cada guerrero. Aquiles es el guerrero principal, el más esforzado, valiente, invencible del bando de los griegos. Y Héctor, el valeroso guerrero que pertenece al ejército troyano, hijo del rey Príamo, el príncipe Héctor, y Aquiles es el semidios, hijo de la diosa Tetis y del rey Peleo, del mundo griego. Entonces aquí está la versión de cada uno de ellos. Entonces cuando hablamos del género épico, el género épico, la palabra épico proviene de la palabra del griego epos. Epos significa narrar. Entonces en este género, en el género épico se cuentan o se narran grandes acciones de héroes indomables, indestructibles, invencibles, valerosos, por una justa, por una propuesta, por un objetivo de poder defender su patria, su rey, su Dios, etc. Entonces aquí dos grandes guerreros. Es un ejemplo del género épico. Bien, entonces estamos ahí atentos. Sebastián, vas a leer este texto. Atrida, glorioso, Gloriosísimo. Gloriosísimo, protector de pueblo, Agamenón. Todo esto deberáis hacerlo en un momento más propicio, cuando una pausa acaezca en el combate y se haya apaciguado en algo el ardor que inflama mi pecho, ya insepultos los que hizo sucumbir Héctor, hijo Priamo, cuando Zeus le dio la gloria, y vosotros nos aconsejáis que comamos. Ahora mismo que combatieran en ayunas sin tomar nada y la puesta del sol, después de vengar la afrenta. Celebraríamos un gran banquete. Hasta entonces no podrían pasar por mi garganta ni manjar ni bebidas, porque mi amigo ha muerto. Sé en mi tienda con los pies hacia el umbral, atravesado por el agudo bronce y Rodeado de mis amigos que le lloran. Por eso cuando dices, no interesa mi corazón, que solo piense en la matanza, la sangre y los doloridos sollozos de los hombres. Y el ingenioso Ulises le contestó, oh Pélida, Aquiles, el más valiente de los aqueos, más fuerte eres que yo, también me superan en el manejo de la lanza, pero en cambio te aventajo en sabiduría porque nací antes que tú y mi experiencia es, por lo tanto, mayor. Cede pues a mis palabras. La lucha agota muy pronto a los hombres que sufren de hambre y el bronce al principiar a cegar hace caer muchas espigas, pronto se hace más escasa. La mi es cuando Zeus, árbitro supremo, inclina al otro lado la balanza. No es con su estómago vacío con lo que los aqueos deben llorar a sus muertos, pues cayendo muchos cada día, cuando podríamos entonces respirar, es necesario enterrar
con ánimo firme al que muere y llorarle, pero aquellos a quienes la guerra respete, coman y beban, para que luego, cubiertos de indomable bronce, les sea factible combatir sin descanso al enemigo. A ver, Zoe va a leer este texto. Zoe, en voz alta, el texto. Zoe. A ver, Johanna Sánchez, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya Disculpe, lea se me el está texto yendo el internet. resaltado. Vale. Héctor, tú eres ahora mi padre y venerable madre, mi hermano y mi joven esposo. Ten esta vez piedad y quédate en la torre. No hagas que tu hijo un huérfano, ni a tu esposa una viuda. Detén el ejército junto al cabraijo, donde la ciudad es accesible y el muro más fácil de escalar. Ya por 3 veces los más esforzados, aquellos que han intentado el salto por aquel lugar, los dos Saiyats, el ilustre Indomeneo, los Atridas y el valeroso hijo de Tideo, o por alguien buen conocedor de los oráculos, se lo indicará, o porque su propio corazón impulsará a hacerlo, contestó el insigne Héctor y el rutilante Casco. Muy bien. Entonces, el primer texto del lado izquierdo pertenece a la conversación que tiene Aquiles con Ulises, ¿no? A raíz de la pérdida de la muerte de su amigo Patroclo. Y al lado derecho, donde tú has leído, se inicia el texto correspondiente, el diálogo que tiene Héctor con su esposa Andrómaca, cuando va a partir a enfrentarse con Aquiles y va a perder la vida. Entonces acá le invoca que no salga de la muralla porque va a morir. Tenga compasión de no dejar un niño huérfano y una esposa viuda. Prosigue ahí. Zoe, ¿puede leer el texto resaltado? Zoe. Ya, prosigo. También a esto me preocupa, mujer, pero me avergonzaría terriblemente ante los troyanos y las troyanas de largos velos si permaneciera como un cobarde lejos de combate. Tampoco mi corazón me incita a ello, pues aprendí a ser siempre esforzado a pelear entre los primeros para conservar la gloria inmensa de mi madre, de mi padre y de mí mismo. En mi mente y en mi corazón tengo esta seguridad. Día vendrá en que perezcan la sagrada Ilión y Príamo y su pueblo, el de sólida lanza, pero no me preocupa tanto la suerte de los troyanos, de la misma Cuba y del rey Príamo y de mis numerosos y valientes hermanos que caerán en el polvo a manos de los enemigos, como la tuya, el día en que algún aqueo de broncínea armadura te lleve, llorosa, privándote de libertad. Quizá entonces tejas telas en Argos para otra mujer o acarrees aguas de la fuente Meseira, sufriendo infinitos pesares, y un día viéndote llorar, alguien dirá, es la esposa de Héctor, el primero en el combate entre los troyanos y domadores de caballos, cuando en torno a Ilión peleaban. Así dirán, y para ti será un nuevo dolor por haber perdido al hombre capaz entre todos de alejar de ti el día de la esclavitud. Bien, entonces este fragmento está extraído de la famosa obra titulada El poema del mío Cid. Es una gran epopeya o un poema épico. Entonces vamos a dar lectura a los términos o palabras que ahí aparecen. Propicio, favorable para que algo se logre. Apaciguar, poner en paz, sosegar, aquietar. Afrentan, vergüenza y deshonor, que resulta de algún dicho o hecho, como el que se sigue de la imposición de penas por ciertos delitos. Cabrahigo, higuera silvestre, fruto de este árbol. Oráculo, respuesta de una deidad a una consulta en un lugar sagrado y con intermediario. Rutilante, que brilla broncínea de bronce. Bien, vamos a desarrollar las
Pregunta del fragmento. ¿Cuál es la razón de la tristeza del Pélida Aquiles? Ya, anotamos ahí. La tristeza del Pélida Aquiles es la pérdida de su amigo Patroclo. Patroclo con mayúscula, Patroclo. La pérdida de su amigo Patroclo. Y la ofensa de Agamenón. Agamenón es el rey que agrupa a los soldados del ejército griego. Y la pérdida de los griegos y la pérdida de los griegos en el combate. Ya. Pregunta 2. ¿A quién se le conoce como el de rutilante casco? ¿Qué significa este epíteto? Bien, se responde. La expresión el de rutilante casco pertenece al guerrero más esforzado de Troya. Pertenece al guerrero más esforzado de Troya. Coma Héctor. Héctor. Coma príncipe e hijo del rey Príamo, y la reina Hecuba. Reina Hecuba. Hecuba con H. Pregunta 3. ¿Qué le aconseja Ulises a Aquiles? Ulises, respondemos esa pregunta. Ulises razonablemente le sugiere tener presente sus recomendaciones. Tener presente sus recomendaciones. Y hace con H, y hace alusión de que es más fuerte y él es inteligente. Es inteligente. Porque es mayor en nacimiento. Porque es mayor en nacimiento. 4. Infiere cuál es la relación entre el contenido de los textos y sus títulos. Ya, entonces acá tenemos los títulos, ¿no? Aquiles el de los pies ligeros, Héctor el de rutilante casco. Entonces la respuesta es clara ahí. Infiere cuál es la relación entre el contenido de los textos y los títulos. Se responde esa pregunta. La relación de los textos se manifiesta en el sentimiento de tristeza de Aquiles. El sentimiento de tristeza de Aquiles. Frente a Ulises. Punto y coma. Mientras que en el texto del lado derecho, es un diálogo de despedida. De Héctor y su esposa Casandra.
de Héctor y su esposa, Casandra. Con profundo sentimiento de tristeza. Con profundo sentimiento de tristeza. Pasemos a la pregunta 5. Analiza qué rasgos heroicos de Aquiles y Héctor se hacen evidentes en los fragmentos leídos. Organiza la información en la tabla y fundamenta tu respuesta. Aquiles. Ya. Entre guiones, primer guión para Aquiles. Para Aquiles, primer guión. Es un semidios. Es un semidios, coma, guerrero invencible. Guerrero invencible. Otro guión. Existe el sentimiento de venganza. Existe el sentimiento de venganza con su actitud. Ya, en fundamentación vamos a poner Aquiles, al ser ofendido por Agamenón. Aquiles, en fundamentación tomamos apunte. Aquiles, al ser ofendido por Agamenón, trata de no ir al campo de batalla. Trata de no ir al campo de batalla. Trata de no ir al campo de batalla. Y esto ocasiona grandes pérdidas a los griegos. Y esto ocasiona grandes pérdidas a los griegos. Punto aparte. Otro guión. Aquiles es un semidios. ¿Por qué? Aquiles es un semidios porque su madre es la diosa Tetis. Su madre es la diosa Tetis. Y su padre es el rey Peleo. Y su padre es el rey Peleo. Ya, vamos a Héctor. Rasgos heroicos. Primer guión. El héroe más valiente de Troya. El héroe más valiente de Troya. Hijo del rey Príamo, y la reina Hecuba con H, y de la reina Hecuba. Otro guión. Es valiente y esforzado. Es valiente y esforzado. Es valiente y esforzado. Punto y coma. No le teme a la muerte. No le teme a la muerte. Punto y coma. Mantiene su principio de honor. Mantiene su principio de honor. Identidad moral. Identidad moral a su pueblo. Frente a las circunstancias. En fundamentación. Héctor, el príncipe valeroso, manifiesta su compromiso de identidad, con Troya, su pueblo, sus hermanos y su
padre. Punto, aparte otro guión. Frente a la tristeza de su esposa, frente a la tristeza de su esposa, a la tristeza de su esposa, coma, está por encima el honor, está por encima el honor, coma, la lealtad, la identidad. Del gran guerrero, por defender a su patria. Pasemos a la pregunta 6. ¿Cuáles son las características que describen al héroe homérico en la Ilíada? Bien, primer guión. Las características físicas y morales. Las características físicas y morales. Mediante metáforas, coma, epítetos, mediante metáforas, coma, epítetos, de acuerdo a sus cualidades, y apariencia física, de acuerdo a sus cualidades y apariencia física. Bien, 7. ¿Qué tipo de función tenía el héroe homérico en la sociedad griega? Respondemos, tomar apuntes, en la sociedad griega, el héroe era valiente, coma, esforzado, coma, con virtudes y ejemplos de dignidad, con virtudes y ejemplos de dignidad, al servicio de su patria, su familia y la comunidad. Otro guión. Está presente la valentía, coma, el coraje. Está presente la valentía, coma, el coraje. La identidad, coma, moral, coma, respeto, etc. 8. ¿Qué tipo de especie épica es la obra citada en los textos? La Ilíada, respondemos, la Ilíada pertenece al género épico. Coma, que se le denomina también epopeya. Denomina también epopeya por su gran extensión. Punto y coma, más conocido como poema épico. 9. ¿Con qué personajes ficcionales o no ficcionales de la actualidad podría relacionar la representación del héroe homérico? Fundamenta.
Actualmente, las características particulares, singulares de los héroes homéricos, no se podría relacionar con la actualidad. No se podría relacionar con la actualidad. Porque no se podría relacionar con la actualidad porque hoy en día las personas no tienen esos ideales. Las personas no tienen esos ideales, la moral. Esos ideales, la moral, la identidad con su patria y familia. Con su patria y familia. Porque en los héroes homéricos, primero está su identidad, la moral, la ética y la valentía. Punto aparte. Redacta la respuesta que Andrómaca le daría a Héctor. Andrómaca es la esposa de Héctor. ¿No? Andrómaca. Redacta la respuesta que Andrómaca Héctor le dice, ¿no? No tienes que llorar, no tienes que sufrir. Si algún momento tú vas a estar tejiendo telas en Argos o cargando agua para otra persona como una esclava, y cuando te vea llorar alguien dirá, esa fue la esposa del gran y valeroso Héctor. ¿Qué le respondería Andrómaca? Andrómaca le dice, por favor, no dejes a un niño huérfano, no dejes a una mujer viuda, sin protección. Protege tu vida en la muralla. No salgas a ese combate con Aquiles, porque él es más fuerte que tú, porque a razón de ser un semidios, vas a perder la vida. Compadécete de tu hijo. Compadécete de tu hijo y de tu esposa. Por favor, te lo ruego. Punto y coma. Su hijo de Héctor se llamaba Astyanax. Cuando se despide, antes de salir de la muralla, coge al bebé, el bebé da un grito y llora, porque el casco de Héctor lo asusta. Es un bebé que llora sin saber qué va a pasarme, pero ese llorar del bebé ya es el presentimiento de que es la última vez que lo vaya su padre con vida, porque va a merecer en manos de Aquiles. Bien, entonces con esto termino. A ver, Sebastián, dime tu argumentación brevemente. Sebastián. 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 Sebastián.